Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Itzel de la Rosa Sánchez, alumna de UNADEM de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la materia Fisiopatología 3. Vamos a ver traumatismos y nutrición. Primero, las definiciones. ¿Qué es un traumatismo? Se define como una lesión producto del efecto mecánico de un agente u objeto externo. Este puede ser físico, químico o psíquico, que ocurre de forma abrupta y violenta, que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, dando origen al trauma. Cualquier lesión provocada en el organismo que causa alteraciones en su funcionamiento. O una herida. Si este se presenta en varias partes del cuerpo, se habla de un politraumatismo. Los tipos de traumatismos y nutrición. Bueno, vamos a mencionar 4 tipos de traumatismos. Puede ser una contusión. Una contusión no produce rotura de la piel ni tejidos internos. Puede causar inflamación, dolor, hematoma o rubor y calor. Como podemos ver en este ejemplo, la contusión de cadera se puede presentar ahí entre la cresta ilíaca y el fémur. Y también tenemos una erosión. Hay lesiones en la piel que causan afectación y pérdida de la capa superficial, pero sin llegar a romperla. A eso llamamos una erosión. Como vemos ahí en el ejemplo, una úlcera es diferente porque se alcanza a romper la capa de la piel, o una fisura también. Pero una erosión solamente afecta la capa superficial. Heridas consisten en la rotura de la piel, puede afectar a otros órganos que estén por debajo de esta. Los ejemplos son la amputación, es la pérdida pues total de un miembro. Abulsión es que se corta solo un pedacito y queda ahí colgando lo demás. Lesión por aplastamiento, pues si te cae algo encima, te aplasta la piel y se alcanza a romper sin quitarse completamente. Una herida punzante es con un objeto puntiagudo. Una abrasión pues puede ser una rosadura muy fuerte. La laceración ya es con un objeto punzocortante, un cuchillo en la cocina, eh, es muy común. Las fracturas son la ruptura generalmente en un hueso. Si este rompe la piel, se denomina fractura abierta o compuesta, como vemos arriba en los tipos de fractura: oblicua, conminuta, espiral y la compuesta. Generalmente ocurren debido a caídas, lesiones deportivas o accidentes automovilísticos. Vamos a ver un poquito de la fisiopatología de los traumatismos y la nutrición. ¿Cuál es la fisiología del traumatismo cráneoencefálico? Si virtualmente todo el contenido craneal está en fase líquida. Como los líquidos no son compresibles y el volumen dentro de la bóveda craneal es constante, si aumenta el volumen dentro de la bóveda craneal, aumentará directamente la presión intracraneal. Cuando esto ocurre, el organismo intenta compensar la distensión cerebral con drenaje de líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo. Con el movimiento venoso cerebral hacia la circulación sistémica, con la disminución de flujo arterial cerebral y con la herniación de la sustancia cerebral. Todo esto condiciona graves situaciones de isquemia y lesión cerebral. Cuando ocurre un golpe en la cabeza, ya sea pues por algún objeto, dependiendo del grosor, dependiendo de cuánto pese, va a ser el impacto que tienes en el cerebro, y eso es lo que ocurre en el cráneo. Los abordaje nutricional del traumatismo y la nutrición
Vamos a ver cuáles son las recomendaciones nutricionales en cuanto a carbohidratos, grasas, proteínas en el paciente traumatizado crítico. Los hidratos de carbono debemos de recordar que son la fuente principal energética. Y entonces la dosis máxima recomendada es de 4 a 6 kilogramos de 4 a 6 gramos por kilogramo de peso al día y de 3 a 5 miligramos por kilogramo por minuto nutrición parenteral. Y es preciso un protocolo de monitorización de glucemia y de aporte de insulina. Aunque no se debe superar un aporte de calorías en forma de hidratos de carbono de 1500 a 1600 kilocalorías por día. Los lípidos. El aporte cuantitativo de lípidos se suele limitar al 20 o 30% del aporte total calórico no proteico. Bajo el aporte de lípidos, mejor retención nitrogenada, menor incidencia de complicaciones infecciosas y disminución de la estancia. Las proteínas. Requiere un aporte elevado de proteínas de al menos un 20% del aporte total, mayor que 1.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso al día, aunque se argumenta sobre el uso de más de un 25% o más de 2 gramos por kilogramo al día en el contexto de los pacientes con quemaduras muy graves. Entonces, esas son las recomendaciones del programa nutricional en el paciente politraumatizado. Es un resumen. Las vitaminas, minerales y oligoelementos deben comenzar de inmediato con vitaminas hidrosolubles, complejo B, C y ácido. Los minerales y oligoelementos como el sodio, potasio, fósforo, calcio y magnesio. ¿Cuál es el tipo de nutrición recomendada para el paciente traumatizado enteral o parenteral? Justifica tu respuesta. Bueno, se debe realizar a través del tubo digestivo de forma preferente y precoz, lo más pronto posible. Existen situaciones en las que el soporte parenteral complementará o sustituirá a la vía enteral cuando ésta sea insuficiente o inutilizable. En determinadas situaciones, la vía parenteral parece aventajar al soporte enteral, como es el caso del trauma craneal puro. Se deben considerar 5 factores. ¿Cuál es el tipo de nutrición recomendada para el paciente traumatizado enteral o parenteral? Bueno, primero vamos a verificar la situación de hipermetabolismo que evoluciona hacia un fracaso metabólico. Bueno, si estos factores se cumplen, vamos a utilizar la nutrición parenteral, pero es preferible la enteral. El estado de inmunocompetencia es alterado. El tracto digestivo total o parcialmente está incompetente, entonces se utiliza la nutrición parenteral. Alta posibilidad de trastornos de la conducta que por un lado pueden afectar a la ingesta y por otro ser consecuencia de una encefalopatía por desbalance de aminoácidos, anomalías de la coagulación que dificultan un acceso venoso central o un soporte enteral si se presentan hemorragias digestivas. Entonces, si nuestro paciente cumple con estos factores, es preferible utilizar la nutrición parenteral, pero si no, debemos dar prioridad a la nutrición enteral porque va a guardar las funciones digestivas del paciente y que pues no tenga complicaciones posteriormente. Entonces, por mi parte es todo.
las referencias bibliográficas que están. Muchas gracias por su atención.